Bien, bueno, ahí estamos grabando. Bueno, vamos a recapitular un poquito para darle contexto a lo que vamos a ir viendo durante la reunión de hoy. Los que siguen ahí cayendo gente al baile. Eh, bueno, habíamos hecho primero la introducción a todo lo que es el análisis marginal, ¿no es cierto? La vez pasada, y quedó, bueno, la inquietud de algunas cuestiones que habíamos aclarado que no podía abordarse el análisis marginal con la realidad que muchas veces aparece, eh, que tiene que ver con empresas no monoproductoras, sino multiproductoras, ¿no? ¿Se acuerdan con esto de que es lo más habitual, ¿no? Que las empresas hagan y fabriquen y vendan muchos productos, no uno solo, y ahí aparecía, bueno, la imposibilidad del punto de nivelación en unidades para toda la empresa, y bueno, empezamos a pensar en herramientas y alternativas para abordar todo este análisis marginal, pero con esa particularidad muy habitual de empresas multiproductoras, ¿no? Y después esto de las eh, restricciones, ¿no? Que uno podría pensar que la manera más fácil de abordar esto de la reducción de costos y por ende el aumento de las rentabilidades tiene que ver con producir lo más que uno pueda, que advirtiendo que hay costos fijos que cada vez se van a licuar más, eso pasa automáticamente en teoría a la rentabilidad, pero siempre que lo vendamos, ¿no? Esto que decíamos que si no puede el remedio que la enfermedad, porque si no lo que estamos haciendo es eh, generando, sí, costos de producción unitarios muy bajos, pero que justamente se llama costo de ventas, ¿no? Tienen que venderse. Si no los podemos vender o están mucho tiempo almacenados sin venderse, bueno, vamos a tener además de todos los costos relacionados con almacenamiento, financieros, etcétera, hasta el riesgo de tener que destruirlos y que se vaya todo a pérdida, aunque sean costos muy bajos que ya hemos logrado, bueno, por obsolescencia, por caducidad del producto, porque sea un producto perecedero, pasado de moda, etcétera, ¿no? Eh, bueno, todo eso un poco es el entorno, ¿no? De todo lo que venimos planteando y hablando de alguna manera. Bueno, en lo que siguen llegando. Bueno, creo que están los que habitualmente están, pero ya está grabándose, así que bueno, la dejamos grabando igual. Después la subo al YouTube. Eh, bueno, entonces ese es un poco el contexto, ¿no? Ahora les voy a compartir la presentación que habíamos esbozado la vez pasada introductoriamente. Ya se las comparto. Análisis marginal. Al pasar les aviso un aviso parroquial de estas que les doy al principio de las clases. Eh, Ahí en el web syllabus que tenemos todo el material, eh, activé una categoría que es la número 11, ¿no? Que vieron como para que puedan encontrar más rápido el material, lo pueden filtrar por categoría en la parte de archivos. Una llama indicadores de gestión, que es, digamos, uno de los últimos temas que vamos a ver. Y bueno, ahí le subí varios archivos que tienen que ver con ese tema, ¿no? Que estaban ahí medio ahí sueltos, así que para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Todavía no es un tema que vamos a ver, falta como meses de los últimos temas, pero bueno, para los que por ahí ya piensan que ya se bajaron todos los archivos, ese tipo de cosas, sepan que hay esa categoría número 11, que bueno, la subí hace un rato, ¿ok? Cuando le mandé la convocatoria para la reunión de hoy. Sí, está, profe, yo acá lo vi. Buenísimo. Bueno, ahí, que cuando puedan se lo bajen, bueno, y hablar que lo lean, pero igual no es un tema ya inminente, ¿no? Pero bueno, para que sepan que ahí lo tienen, que sí lo van a encontrar en el cronograma, ¿no? Como reporte de gestión, indicadores de gestión. Bueno,
Volvemos entonces, vamos a la presentación. Avisan cuando ya la tengan en pantalla. Profe, después que esto de indicadores lo hayamos visto en otras materias, en sistemas administrativos, creo que vimos algo de eso. Y mira, eso depende mucho de cada profesor, ¿viste? De cada, es muy, no sé si son de esos temas que si tuviste suerte en tu recorrido, pues lo ves en más de una materia y si no, capaz que terminas la carrera sin haberlo visto en ninguna, ¿no? Porque no es como, son temas más... No sé. Pero está bueno verlo de la parte más práctica, porque si mal lo recuerdo, lo vimos muy teórico. Claro, sí, más y por ahí por más de procedimientos, de circuitos, por ahí, ¿no? Sí. Esto es más realmente concreto, de gestión, ¿no? O sea, bueno, ok, todo esto... Más aplicable, Claro, más aplicable. que todo esto que vamos viendo vaya bien, vaya mal, cómo se mira habitualmente en las empresas. Digo habitualmente porque como todo lo que vemos en esta materia no es que haya una resolución técnica que diga qué y cómo hay que hacerlo, ¿no? Pero sí ejemplos de cosas que habitualmente se utilizan, qué enfoques tienen, cómo tiene que ver con eso. Más bueno. Sí, a mí me gusta ese tema porque además es muy práctico y o sea, está tomado más de mi experiencia práctica concreta más que de la teoría de los libros, ¿no? Bueno, ahora sí, no sé si están viendo el PowerPoint, ¿me avisan? Bien, gracias. Bueno, ¿se acuerdan que, bueno, todo este recorrido del que estuvimos hablando, después el tema de las restricciones, habíamos hablado que había restricciones por el lado de la demanda, o algunos le hablan de externa, ¿no? Que tenían que ver con que, bueno, por un lado, esto de que producimos todo lo más que producimos o que podíamos producir nos haría los costos de producción más bajos y por ende la mayor rentabilidad posible, pero bueno, nos topamos con una primera restricción que tiene que ver con que la demanda de nuestros productos siempre es limitada, es restrictiva justamente, ¿no? En algún punto, por ahí un negocio muy exitoso, muy alto o muy bajo, pero en algún momento tenemos un techo que tiene que ver con la demanda o las ventas potenciales que podríamos pensar. Bueno, sé que estamos pensando en tomar decisiones en todo esto, ¿no? Mes que viene, ¿qué producimos para ser lo más eficiente posible el mes que viene? Este tipo de decisiones. Bueno, tiene que ver entonces, decir, che, el mes que viene, ¿cuánto pensamos producir? Pero en base también a cuánto podamos vender como ventas potenciales, ¿no? Como le decía, a nivel práctico, concreto, pragmático, de ejercicios prácticos, es un dato típico, ¿no? Que en la realidad es bastante difícil, porque nadie tiene la bola de cristal y es una estimación que, como la vamos a usar después, obviamente, para las decisiones, no deja de ser importante, pero bueno, como toda estimación, con margen de error. También, como en toda estimación, cuando son temas importantes sobre los que vamos a decidir, siempre es recomendable, esto vamos a volver a decirlo cuando hablemos de presupuesto, por ejemplo, tomar escenarios de sensibilidad. También lo vamos a hablar ahora un ratito cuando hablemos de decisiones por puntos de indiferencia, también otra de las aplicaciones del análisis marginal. Bueno, en general, cualquier estimación que hagamos, análisis o escenarios de probabilidad, de sensibilidad, siempre van a enriquecer. No van a eliminar la incertidumbre de un futuro que no tenemos la bola de cristal, como le decía, pero sí la minimizamos un poco porque al decir, bueno, si con el escenario pesimista, en este caso de demanda potencial, me estoy manejando con eso y tomo determinada decisión, sé que más probablemente sea que sea mejor que con lo que tomé ya la decisión, ¿no? Entonces, son situaciones que obviamente ayudan, aunque no formen parte de la técnica en sí de lo que vamos a ver, pero que siempre que tengamos que estimar algo nos van a ayudar, ¿no? Para, no digo eliminar, pero sí minimizar esa incertidumbre de cuando uno está pensando en el futuro, ¿no? Y tomando decisiones en consecuencia. Bueno, y después las ventas conjuntas, ¿se acuerdan que esto no siempre se daba como la otra restricción de la demanda, pero a veces esto de productos combinados que se comercializan juntos como pack, bueno, que lo van a ver también mucho en los ejercicios prácticos, y cuando se da eso también
tenemos que de alguna manera combinarlo, integrarlo en estas herramientas que vamos a ver después con toda esta problemática que estamos planteando. Y básicamente es eso, ¿no? Lo mismo que vemos, pero verlo ya como pack, porque si después lo vendemos como pack, ¿qué sentido tiene mirarlo por separado, aunque tengan son productos con identidad separada, con costos separados, hasta con precio de venta separado, pero que después terminamos por algún motivo justamente de demanda de mercado, vendiéndolos de manera conjunta, ¿no? Después hablamos de restricciones. ¿Se acuerdan que era la otra parte que además de las demandas, de las restricciones de la demanda, tenemos restricciones por el lado de la producción? Estas también podían presentarse, y generalmente se presentan más de una en la realidad, aunque como les anticipaban los ejercicios prácticos, se simplifique, por ahí aparece una sola posible. Pero la realidad es que muchas veces se nos plantean varias restricciones y además que son dinámicas. Por esto miramos, estamos viendo esto para el mes que viene, pero después cuando lo veamos para el otro mes, dentro de un mes que estemos mirando esto mismo, tomando decisiones para el mes siguiente, los negocios son dinámicos y lo que hoy era una restricción, mañana no lo es o viceversa. Entonces, es un tema que hay que estarlo monitoreando y además, como les decía, puede haber más de una restricción. Y acá lo que sirve es esto que hablamos de factor clave como el factor que finalmente es la restricción clave en la que va a pivotear la herramienta que vamos a ver, esto de la mezcla óptima que les anticipaba en el título, para abordar este tipo de restricciones. Y es abordar eso, un factor clave en el sentido de para las decisiones estas que vamos a tener que tomar para la gestión, que no alcanza con ser nada más que un factor escaso, ¿no? Que digamos, lo que uno podría interpretar como de la restricción, o sea, que no alcance para todos, dicho más en criollo, para todos los productos, en este caso, ¿no? Acuérdense que estamos en empresa multiproductora como escenario general. Pero puede haber más de una, ¿en qué sentido, no? Capacidad de producción, el primero que aparece en esta diapositiva, el más típico que aparece en los ejercicios y demás, capacidad máxima en horas máquina. Si es una empresa, un negocio con máquinas industrial, puede ser también más artesanal o un servicio fuera de la sombra. Bueno, esa evidentemente es un techo también, verlo así como eso que le decía, techos con el que uno se golpea la cabeza primero, y que se encuentra más abajo. Bueno, en algún punto tenemos ¿se acuerdan cuando vimos el tema capacidad máxima práctica? De hecho sería el concepto más correcto. En algún punto tenemos horas máquinas hasta donde podemos producir. Ahora, puede ser que en algún mes aparezca que podríamos producir con esas horas máquinas, de acuerdo a las instalaciones, toda la estructura que tenemos, que podríamos producir 100.000 unidades en el mes que viene, pero tenemos la disponibilidad de materias primas que por algún motivo que está parado una aduana, una importación que viene con materias primas, y nos quedamos sin materia prima y nos alcanza para, la mitad, para 50.000 unidades. Bueno, era 100.000, pero terminamos teniendo que tomar decisiones sobre 50.000 kilos de materia prima, no sobre 100.000 horas de 100.000 unidades que nos darían las horas máquinas que tenemos capacidad máxima. Y por ahí tenemos, qué sé yo, el filtro de una mano de obra calificada que no tenemos porque, no sé, se enfermó, qué sé yo, ahora pasa mucho, ¿no? Con todo esto, está licencia con enfermedad, con coronavirus, y no podemos habilitar un turno de control de calidad porque hace falta alguien calificado y que no es tan fácil de reemplazar o de conseguir, y bueno, no podemos habilitar, por ejemplo, un turno y nos termina limitando más esa posible producción que lo que por ahí diría es el techo que termina quedando más arriba de la capacidad máxima o la disponibilidad de materias primas, bueno, dependiendo la situación de cada mes o de cada negocio, ¿no? Es decir, disponibilidades de capital de trabajo, como siempre decíamos, ¿no? El dinero para justamente financiar el negocio, que es el típico factor más limitado, ¿no? Que hay en cualquier negocio. Y un largo etcétera, ¿no? Como decíamos, disponibilidad de energía para que funcionen las máquinas, porque hay paros que se corta la energía. Bueno, en cualquier caso es en realidad indisponibilidad, ¿no? Aunque se hable de disponibilidad, porque es por no tenerla más que por tenerla, que hacen que no haya para todos los productos y tenemos que entonces buscar cómo aprovecharlo de la manera más eficiente, óptima,
siempre el sentido de rentabilidad que miramos, ¿no? Pues también esto ya lo hemos hablado, que el óptimo puede tener otras miradas, pero acá nos enfocamos ese óptimo en el sentido de rentabilidad económica, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Es más o menos hasta esto ya más o menos lo que habíamos charlado, ¿no? Que los voy a mirar a los poquitos que tienen la cámara prendida. ¿Qué pasó? A ver, ahí, bueno, Lucas, que siempre tiene la cámara, Aisha, Leonel, Adrián, Mayra, Leandro. Pues yo no puedo. Bueno, los que puedan. Mi cámara no está queriendo funcionar. Bueno. Ahí está, mira, ahí te veo, Lucas. Gracias. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Cómo vamos bien con el... Me interesa mucho en esto entender hacia dónde vamos, por qué, ¿no? Después, bueno, vamos a recorrer esta herramienta que es para abordar toda esta problemática planteada, que es esta mezcla óptima de producción y venta, ¿no? Sí, vamos bien, perfecto. Sí, esto fue más o menos lo que fuimos viendo en la clase anterior, o sea, la del sábado. Lo que llegamos a charlar, exacto. Sí. Bueno, después teníamos esta reflexión, ¿no? Que tiene que ver con las restricciones que hablamos de empresas multiproductoras en este enfoque, pero no porque esas restricciones de las que recién hablábamos no se presentan también en una empresa monoproductora, es decir, que fabrica y vende un solo producto. Lo que pasa es que ahí, como es para tomar decisiones, ¿qué podemos hacer más que fabricar hasta donde podamos con la restricción planteada, las restricciones que tengamos en esa empresa monoproductora? Afectan a el nivel de producción de ese solo producto. Hasta donde lleguemos y chao, ¿no? No hay mucho más que gestionar o que decidir, ¿no? Pero no es porque no estén esas restricciones, ¿no? Sino más bien porque no hay mucho que gestionar, ¿no? A partir de que se plantean. No, ya cuando es multiproductora ya tenés que entrar a ver qué es exactamente lo que vas a producir y en qué cuantía de cada producto. Y si hay que bajar algo. Lo más rentable posible, considerando esa restricción, ¿no? Como decíamos, te digo, parece como va quedando una ensalada con diferentes condimentos. Bueno, va a ser la más rica, no la más rica del mundo, la más rica con los condimentos que teníamos a disposición, ¿no? Bueno, faltaba lechuga y bueno, que se hubiera quedado mejor con una lechuga, pero no había. Y le pusimos eso raicheta, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Es plantear todas las situaciones y la problemática que nos guste o no pueden plantearse en la realidad y muy habitualmente se presentan, utilizar toda esta herramienta del análisis marginal, pero considerándolas y tomando decisiones a partir de considerar esas restricciones, ¿no? Es un poco hacia dónde vamos, ¿ok? Bueno, y después, pasos a seguir, decíamos que, bueno, tenemos esto que es como, no para que se mecanicen, vuelvo, creo que no me canso de decir esto, aunque sé que soy repetitivo, pero sí para que vean, sobre todo cuando empiecen a ver la práctica, esto de entender que hay como un procedimiento que resignifica cuando vean lo práctico, pues parece que por los enunciados son cosas muy diferentes y cuando repasan esto es como un criterio que tiene que ver con entender qué y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y ahí aparece el primer punto, que es esta restricción de determinar el factor clave, que es la restricción por el lado de la producción, y vamos a validar como ese techo primero que nos golpeamos en la cabeza, porque puede haber muchas, pero la que es un factor clave es con la que va a pivotear finalmente la decisión en este modelo, ¿no? O las máquinas, las hombres, kilo de materia prima, lo que fuera, que determinamos de esa manera. ¿Cómo lo vamos a determinar ese factor clave? No alcanza con decir, esto me parece enunciado con alguna restricción o un limitante que tiene que ver con, tiene hasta tanto, ¿no? Tantas horas máquina, tantos kilos, tanto... sino con esto, con ser la que primero aparece como restricción, porque las otras, aunque sean restricciones, no van a cumplir para la decisión ese estatus, digamos, entre comillas, de factor clave. Y además, aunque haya uno solo, como van a encontrar en varios ejercicios, este filtro de
mirarlo también por la restricción externa, que es la demanda potencial, las ventas potenciales, porque tenemos ahora máquinas con una capacidad máxima X. Ahora, si alcanza esa capacidad para abastecer a todas las ventas potenciales de todos los productos que hacemos con esa máquina, y fue una restricción que terminó no teniendo ningún efecto práctico, porque pues la decisión ¿cuál va a ser? No voy a tener que administrar una restricción, una escasez. Voy a tener que fabricar hasta donde den las ventas potenciales de cada producto, quedarme así ocioso inclusive, ¿no? Por esto de que no sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, y después tenemos el paso de esto, creo que acá también lo llegamos a comentar esto, ¿no? De esto del ranking, ¿no? Verlo como un ranking que no incluya solamente la contribución marginal unitaria de cada producto para ver cómo asignar ese factor clave, ¿no? Escaso que definimos previamente, sino combinarlo con qué criterio, con el uso del factor clave que hayamos definido como unidad para tener un escenario de comparación, ¿no? La unidad del factor clave, por ejemplo, peso de contribución marginal por la máquina, si definí como que es el factor clave, ¿no? ¿Para qué? Para evitar esto de concentrarnos en alguno que sea por contribución marginal solo mejor o más conveniente, pero que después, como utiliza demasiado ese factor clave, que estamos viendo cómo aplicarlo mejor, como escaso que es, y que no alcanza para todos en ese mes que viene para la producción, resulta que podemos hacer mucho menos y terminamos por ahí ganando menos que destinar uno que tiene menos contribución marginal, pero que lo podemos fabricar en más cuantía por el tiempo o la utilización que tiene ese factor clave, y obviamente con el filtro siempre de que lo podamos vender de acuerdo a las ventas potenciales, ¿no? Ese doble chequeo que está presente en la herramienta esta de la mezcla óptima de producción y ventas, ¿no? Que es cómo abordarlo. Acuérdense también que esta referencia que seguimos con el ceteris paribus que hablamos en la introducción al análisis marginal, que es una simplificación, pero como todo modelo hay que tener en cuenta las simplificaciones que asume el modelo. ¿Por qué? Porque el ceteris paribus, que era, movíamos en el análisis marginal, y decíamos, che, nada más movemos en el nivel de actividad, y todo lo demás, salvo prueba en contrario, que se aclare en un enunciado en el caso, sigue siendo igual, el mismo precio de venta, el mismo costo variable unitario, el mismo costo fijo nominalmente por mes. Todo eso no se toca el nivel de actividad, y eso, por el tema justamente de análisis marginal, se traslada a los resultados, etcétera, ¿no? Pero la realidad no es ceteris paribus, ¿ok? Eso sí, también es algo que les quiero repetir, y aparecen situaciones que ya hay que resolver con Solver y demás, que no llega a lo que hablamos en esta materia a abordar esa complejidad, pero sí que se queden con la idea de que todavía las restricciones son más complejas y no son ceteris paribus, ¿no? Después de la contribución marginal por unidad de factor clave, tenemos una especie de ranking, como les decía, medio con un término poco académico, pero fácil de identificar, más deportivo, ¿no? En orden decreciente, ¿con qué criterios? Contribución marginal por unidad de factor clave. Primero del ranking, el que me da más contribución marginal por unidad de factor clave, candidato a enchufarle todo ese factor escaso clave que definimos, ¿no? Que queremos ver cómo aprovecharlo de la mejor manera entre los productos. ¿Cómo hacemos? Y no nos olvidemos que es un doble filtro, que también está el tema de la otra restricción que siempre tenemos, que es la demanda potencial. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Combinamos las dos miradas con que, con decir, ese es primero del ranking, igual va a ser el primero en la medida que hasta donde pueda pensar que lo voy a vender, que me lo indica la demanda potencial o la venta potencial. Entonces, ¿qué hago? Hasta la demanda potencial voy a destinar a ese primero del ranking con ese criterio. Y pueden pasar dos cosas. Si las ventas se estiman que van a ser, esas ventas potenciales, mayores a la producción, se terminó el análisis. Fabricamos hasta ahí, hasta nos quedamos con alguna capacidad, más que en este escenario, más que capacidad ociosa, nos vamos a quedar con ventas insatisfechas, quizás, ¿no? De que podríamos decir, bueno, la venta potencial era mayor, es el primero del ranking, pero lamentablemente llego hasta acá porque, bueno, no tengo más de ese factor clave, ¿no es cierto? Y ahí se termina el análisis. Como les decía, normalmente va a haber en los ejercicios, no se termina acá tan rápido. Lo otro que puede pasar es que
con esa vuelta potencial del primero del ranking, todavía quede un excedente de factor clave, que obviamente no me conviene, aunque sea el primero del ranking, utilizarlo para algo que no voy a vender en el corto plazo, sino mirar al segundo de ese ranking por unidad de factor clave y asignarle ese excedente de factor clave, que no sé con el primero del ranking. Y así sucesivamente hasta agotar justamente el factor clave, ¿no? Con todos los productos con ese criterio. Y ahí se termina y vamos a obtener esa mezcla óptima de producción y venta que va a ser el óptimo. Mejor no nos podría ir en cuanto a resultado con este criterio de aprovechar de la mejor manera esa escasez, esas restricciones, incluyendo también las que nos da el mercado por la demanda potencial, ¿no? O bien, también que creo que eso se lo llega a comentar también, tener presente esto de la contribución marginal negativa, que ahí, aunque nos quedara factor clave, más vale quedarnos con factor clave ocioso y no estarlo aplicando a un producto con contribución marginal negativa, que implica que su precio de venta ni siquiera cubre su costo variable. Y ahí es como yo le decía, acelerar en el barro, ¿no? O sea, en vez del análisis marginal ayudarnos a mejorar ese concepto marginalista, ayuda a empeorar, contribuye marginalmente a más pérdidas, ¿no? La contribución marginal cuando es negativa. Entonces ahí sería otro motivo de decir, hasta acá llegamos, ¿no? Raro, pero puede pasar y bueno, para que lo tengan, aunque sea conceptualmente en cuenta, ¿no? Y bueno, ahí llegamos a lo que es la mezcla óptima de producción en ventas, ¿no? Como un mix óptimo, más eficiente, más rentable, en el sentido financiero, económico, considerando todas esas restricciones que de alguna manera con todo este criterio lo vamos como decantando, tanto por el lado de las ventas como de la producción, ¿no? Después vamos a ver este ejercicio Bermejo que les decía que es muy representativo de la aplicación de esta herramienta, ¿no? De todo esto que estamos hablando. Y también aparecen, que aprovechamos la presentación para ya dejar un poco el disparador y que puedan abordar ese tipo de ejercicios, lo que es punto de nivelación específico por producto, que es acortar el análisis a producto en empresas multiproductoras, que dijimos que no podemos tener punto de nivelación para toda la empresa, efectivamente nunca lo vamos a poder tener, en sentido estricto, pero sí por producto. ¿Qué hacemos? Cambiamos la indeterminación de no saber, no poder poner nada en el denominador para toda la empresa, según la fórmula de costo fijo y contribución marginal unitaria para tener unidades, ¿no? De punto de equilibrio, de liberación. Al llevarlo a cada producto en estas empresas multiproductoras, ¿qué tenemos? Ya tenemos algo que poner contribución marginal unitaria, pues de cada producto, vamos a tener muchos puntos de nivelación, uno por cada producto específico, y el numerador es más fácil, porque ahí sí podemos, con estas asignaciones tipo de direccionalidad, ¿no? Directo e indirecto, podemos asignarlo a cada producto los costos fijos, ¿no? Y ahí tenemos un punto de nivelación específico para cada producto, que van a ser unidades, pero, ojo, creo que esto no me acuerdo si esto yo llegué a aclarar, la suma de eso no es la nivelación de la empresa, uno diría, bueno, ya está, vendo esto de este producto del A, este del B, este del C, y ahí está en nivelación de empresa. No, porque justamente cuando estamos hablando de costos fijos específicos, implícitamente estamos considerando que hay costos fijos comunes que no vamos a asignar a ninguno. Son comunes estructurales de la empresa, que van a estar en un estado de resultados segmentado, no van a estar en ningún producto en la columna, van a estar directamente restando en el total de la empresa. Entonces, de eso no se hace cargo nadie con este análisis. Estaríamos perdiendo los costos fijos comunes si estamos en nivelación cada producto. Pero por lo menos es el punto donde podemos decir que se autosubsidian con este criterio cada producto y con la misma relación de nivelación. Por debajo ya es como que, no digo eliminarlo, porque hay que verlo justamente por hasta contribución marginal, mirar, porque puede ser que en otro nivel de actividad puedan ser rentables y aportar. Y bueno, y todo lo que te pueda arriba de ese punto de nivelación específico empieza a generarle un valor agregado a la empresa en su conjunto, ¿no? Consolidado. Bueno, después tenemos, ahí está la fórmula, ¿no? De punto de nivelación por producto, costos fijos específicos, en este ejemplo
producto X o cualquier otro, ¿no? Dividir la contribución marginal unitaria también de cada producto. Obviamente eso da unidades, ¿no? Como siempre cuando ponemos el denominador contribución marginal unitaria. Y ahí está la reflexión, ¿no? También este recordatorio de que no están incluidos en ningún producto los costos fijos comunes o estructurales. Y después el tema de la relación de reemplazo, que tiene que ver también típico de empresas multiproductoras, porque la idea es, en esto de la mezcla óptima, lo hacemos todos los meses, lo necesitamos hacer todos los meses en estos que son dinámicos los negocios, ¿no? Y cambia la venta potencial, cambian los costos, cambia todo lo que ponemos de alguna manera en el modelo de la herramienta. Pero quizás no necesitamos hacer todo de nuevo, por ejemplo, en el mes siguiente, sino que si cambió, por ejemplo, la venta potencial del primero del ranking, ya va a bajar con respecto a la decisión que tomamos para la mezcla óptima del mes anterior, y por ahí no tenemos que hacer más que con esta relación de reemplazo, es decir, ¿con cuánto reemplazaríamos del segundo del ranking para una baja del primero del ranking? Y con esa relación de reemplazo, son entre contribuciones marginales, establecemos cuántas unidades necesitamos, son como pares siempre entre dos productos, ¿no? De las empresas multiproductoras, y nos permite tomar ese atajo, ¿no? Y no tener que hacer todo de nuevo, que también obviamente llegaríamos a las mismas conclusiones, ¿no? La fórmula es contribución marginal unitaria, o sea, pesos por unidad de producto, para verlo conceptualmente, el producto a reemplazar en el numerador, dividido la contribución marginal unitaria también del producto candidato a reemplazarlo, ¿no? El reemplazante. Eso va a dar, obviamente, pesos da unidades como resultado. O sea, la relación de reemplazo son unidades de qué? Del denominador, del producto que está en el denominador, para reemplazar cada unidad del producto que está planteado en el numerador. Que muchas veces va a dar decimales. Acá la reflexión que también está ahí metida en esa aclaración es, ojo que esas unidades después las aplicamos a una cantidad que tenemos, ¿verdad? Es una relación unitaria, pero después no reemplazamos una unidad que está en el numerador, reemplazamos 100 unidades. Entonces, esa relación de reemplazo la vamos a multiplicar por 100 para ver cuánto necesitamos del otro, ¿no? Del que está en el denominador. Por eso no hay que redondear, ¿por qué? Porque yo digo, son unidades, conceptualmente uno dice, cuando es unidades es un despropósito tomar una fracción porque la unidad es unidad. Sí, pero ojo, acá no, porque esa fracción después no lo usás así como viene la relación de reemplazo, sino que es para aplicarlo a otro volumen de unidades que si ya redondeaste la unitaria, te termina dando una diferencia que no tiene sentido, ¿no? Entonces, dejarlo con decimales y después quizás redondear, si queda un redondeo en la aplicación de las unidades que finalmente hay que reemplazar, ¿no? Bueno, y hasta acá llegamos con esta presentación, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, es un excelente momento, casi llegando a las 7, para que hagan lo siguiente. Vamos a cortar la grabación para que no quede ahí. Les voy a dar media hora, hasta las 7:30, 19:30, para que aborden, lean, pero lean bien, métanse en el ejercicio y empiecen por lo menos a plantearlo de este ejercicio que les digo que es para mí el más representativo, está muy redondito, hecho del tema de mezclar, tiene llamado Bermejo en la guía. Pero yo no lo voy a controlar, pueden ir, obviamente vayan si quieren al baño, a hacerse un mate, pero digo, utilicen el tiempo porque no se los quiero dejar de tarea, porque quiero que hayan tenido el proceso de tratar de entender el enunciado y meterse en el ejercicio, después lo resolvemos, lo miramos junto a la solución, pero habiendo tenido ese proceso de tratar de meterse en el ejercicio. ¿Ok? Así que, si quieren corten camaritas, nos encontramos 19:30 en media horita, pero ya con el ejercicio a la vista y habiéndolo, si pueden, pensado y si lo plantearon mejor, ¿ok? Ya con dudas, alguna duda que vaya surgiendo, que tiene que ver con lo que hablamos recién, ¿ok? De mezcla óptima. Bueno, nos vemos en media horita.